buenas tardes, tengan apreciables doctorandos. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este inicio de materia, específicamente a nuestra sesión virtual del día de hoy. Le damos la bienvenida al doctor Cándido. ¿Me escucha usted? Sí, doctora, buenas tardes, aquí estamos. Perfecto, muy buenas tardes. Es un placer para su servidora que demos inicio el día de hoy propiamente a la materia que nos ocupa a partir de la disertación de la materia legislación educativa. Y para ello, bueno, vamos a dar inicio propiamente con los temas inherentes a nuestra unidad número 1, en donde independientemente de que sabemos de que no estamos forjados, o en este caso usted no está forjado dentro del ámbito jurídico, pero vamos a llevar a cabo nuestra primera unidad. ¿Por qué digo esto? Porque se aboca específicamente al reconocimiento del derecho. Aunque, repito, nuestro doctorado sea doctorado en educación, nuestra calendarización no se especifica que la unidad número 1 vamos a hablar propiamente de derecho, política y educación, la definición propiamente del derecho, qué son las normas jurídicas, cuáles son los tipos y características de las normas, cuáles son las fuentes del derecho, la clasificación que existe y demás elementos importantes para que luego entonces a la postre empecemos a abonar acerca del Estado mexicano y la evolución histórica, ¿no? A partir del reconocimiento de la política educativa de 1917 a 1934, de 1934 a 1946, del 46 al 2010, y luego entonces vamos a realizar el análisis a nuestra legislación educativa, ¿no? Entonces, bueno, para ello propiamente, pues le comento, damos inicio dentro del reconocimiento del derecho. ¿Qué tan importante es que nosotros sepamos o entendamos qué es el derecho, ¿no? Porque quizá de una manera muy amplia podemos saber qué es el derecho. Bueno, no lo vamos a entender como otra cosa, como aquel conjunto de normas jurídicas. ¿Por qué hablamos de una conjunción? Porque nuestra norma jurídica se va a ver integrada o complementada no únicamente por un instrumento jurídico normativo, sino por una serie de normas que en su conjunto le dan esencia al derecho, ¿no? Recordemos, pues, ¿cuál es nuestra norma jurídica en nuestro territorio mexicano? Pues es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Pero para que esto pudiera tener operancia o validez, surge a nivel internacional la protección de los derechos humanos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablamos de la educación, estamos hablando de un derecho humano que tenemos como personas para poder acceder a ella, ¿no? Entonces, cuando nosotros invocamos o hacemos valer este derecho, pues estamos partiendo de un derecho humano. Los derechos humanos se encuentran reconocidos a nivel internacional y hablando de los derechos humanos, vemos que primeramente ¿en dónde encuentra su esencia o su razón de ser? Bueno, en el cilindro de Ciro. Después, en la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Después vemos que empieza una ola de vulneraciones a los derechos de las personas en todas partes del mundo y es por ello que la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Conocida por sus siglas como ONU, se aboca a la protección y garantía de los derechos de las personas, ¿no? Y entonces se establece que no existe de manera unificada esta protección en los países del mundo. Y por ello dice, bueno, tenemos que crear una protección de los derechos de las personas y es como se gesta esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por ello, a partir de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, es en donde exigen a todos los países que forman parte de la comunidad internacional que dicho sea de paso, nuestro territorio mexicano forma parte de la comunidad internacional, los obliga. ¿Para qué? Para crear las normas jurídicas y que vayan adecuadas en lo que mandata o en lo que establecen estos instrumentos jurídicos, ¿no? Y por ello, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que retoma, por ello se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque toma su razón de ser a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos de América. Entonces, únicamente le cambiamos la nominación y la gran mayoría de la forma de reconocimiento en protección de los derechos, pues es una adaptación que se hace a nuestra legislación. Vemos que nuestra legislación, bueno, la que actualmente nos rige la de 1917, pero para poder llegar a ella, también nuestra constitución sufrió una serie de procesos, no únicamente en cuanto a reforma, la del 17, sí ha tenido infinidad de reformas, pero hablando en materia de creación de la constitución política, vemos que existieron normas que les antecedieron, ¿no? Como por ejemplo las bases orgánicas, como por ejemplo la constitución de 1856, ¿no? La constitución
de 1824, la de 1917, y que obviamente, repito, con esta forma protectora y garante de los derechos humanos, ¿no? Pero cuando hablamos de la de 1917, que es la que actualmente nos rige con, repito, la N cantidad de reformas que se han realizado, vemos que a partir de este reconocimiento empieza a materializarse o a dividirse la constitución política en dos grandes apartados. Por un lado tenemos nuestra parte dogmática, ¿no? Que es lo que se le conoce como lo que contempla nuestros derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Aquellos derechos que nos son inherentes a nosotros como individuos por nuestra condición de seres humanos, de personas, ¿no? Los derechos humanos, ¿cuáles son? No, dice, bueno, tenemos derecho humano a la vida, a la salud, a la libertad, al patrimonio, a la educación, al trabajo, a una vida libre de violencia, en infinidad de derechos humanos, ¿no? Estos por citar únicamente algunos. Estos, repito, son los derechos que tenemos como individuos. ¿Cuándo adquirimos estos derechos? Desde el nacimiento. ¿Cuándo se culminan estos derechos? Únicamente con la muerte. Por ello se dice que las características de los derechos humanos, ¿cuáles son? Pues son inalienables, son imprescriptibles, son irrevocables, son intransferibles, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto de manera conjunta? Que los derechos humanos son aquellos que tenemos las personas y que por ello el Estado está obligado sí o sí a protegerlo, a garantizarlo, y que en caso que exista alguna vulneración al derecho humano, cualquiera que sea su naturaleza, pues existen instancias encargadas de impartir justicia a través de las cuales nosotros, como personas a quienes se nos vulneró nuestros derechos, podemos acudir para que estas instancias protejan o emitan una sanción a la persona o a la instancia que los vulneró. ¿Y por qué digo esto? Porque recordemos, como decía en un principio, que es el derecho, es este conjunto de normas jurídicas. ¿Y por qué te hablo de una conjunción? Porque, repito, cuando hablamos de la constitución política, y eso que únicamente estamos hablando dentro de nuestro territorio mexicano, es nuestra ley suprema, ¿no? Eso nos enseñaron cuando estábamos en la primaria, ¿no? Que por arriba la constitución y por debajo de ella todos los demás instrumentos jurídicos normativos. Pues ya no es así. ¿Por qué? Porque a partir del 2011 existió una reforma en nuestra constitución política en donde se habla del principio pro persona. ¿Qué significa esto? Que es a lo que le beneficie más a tu condición de individuo. Y por ello nos dice, ya no está por arriba la constitución, sino a la par de la constitución se encuentran los tratados internacionales. ¿Y por qué hablamos de los tratados internacionales? Porque existen instrumentos jurídicos normativos, ¿no? Que a nivel internacional existen y quizás en nuestro territorio mexicano se contemplan, pero de una manera mucho más limitada. Entonces, cuando se me ocurre, a mí me vulneraron mis derechos y existe una norma jurídica de índole internacional que me los protege de una manera más amplia, entonces yo puedo hacer valer este instrumento jurídico o este tratado internacional para decirte a ti, autoridad, que en base a esta legislación internacional, tú me protejas o tú emitas una sanción, ¿no? ¿Esto qué significa? Que estoy tratando de que mis derechos sean lo más ampliamente protegidos, ¿no? Por ello, a la par de la Constitución, repito, están mis tratados internacionales y por debajo de ella todos los demás instrumentos jurídicos normativos que tú desees. Ahora bien, ¿por qué te digo esto? Porque aquí estamos hablando primero de una constitución política, segundo, que existen los tratados internacionales, pero así como existen propiamente nuestra constitución política, que protege los derechos humanos de las personas, para cada derecho humano existe en nuestro territorio mexicano una legislación que le va a dar sentido o protección. Por ejemplo, si te hablo del trabajo, ¿no? Se encuentra regulado propiamente en nuestra constitución política y ahí que dice, aparte del derecho humano al trabajo, también existe una ley, porque no nada más se encuentra regulado en el artículo 123 constitucional, ya sea el apartado A o el apartado B, sino da cabida a qué cosa, a una ley federal del trabajo, donde de manera mucho más amplia va a protegerte, ya sea por despidos injustificados, por días de trabajo, por salarios, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de educación, artículo tercero constitucional, pero como también hablar de educación es hablar de un tema muy amplio, entonces se necesita una ley en particular
que le dé sentido, que la proteja, que la garantice. Y entonces por ello existe una ley general de educación, ¿no? Que va a proteger de una manera mucho más amplia todo aquello que en materia educativa se trate. Y cuando estamos hablando de educación, dicho sea de paso, no nada más existe la Ley General de Educación, también existen leyes cuando estamos hablando por nivel educativo. Así es, pues, que existe para nivel superior y cuando estamos hablando del nivel superior para instituciones públicas o para instituciones privadas, cuando hablamos del bachillerato, cuando hablamos de la secundaria, etcétera, ¿no? Existen a su vez normas o instrumentos jurídicos normativos que emanado de esta ley, pues también encuentra otra forma de protección y de garantía, ¿no? Bueno, entonces, así yo me puedo ir con N cantidad de normas jurídicas, de reglamentos, de decretos, de jurisprudencias, que repito, de manera conjunta van a protegerte a ti como persona en cuanto a tus derechos humanos. Y te decía que la constitución política se divide en dos. Por un lado, ya dije, están los derechos humanos, que es la parte dogmática, y por otro lado se encuentra la parte orgánica. ¿Por qué se denomina parte orgánica? Porque significa la cuestión organizacional y estructural del Estado, en donde se establece cómo es la división de poderes, que nuestro territorio es a través del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. También nos indica que para la elección debe ser democrática, representativa y federal, que estamos comprendidos dentro de un territorio republicano. También nos indica cuáles son las funciones que tenemos como servidores públicos, las obligaciones, las responsabilidades, etcétera, ¿no? Aquí ya no te voy a comprender a ti como Cándido López Gómez, sino como servidor público. Ejemplo, como presidente municipal, ¿no? Tus derechos humanos como Cándido López Gómez se van a encontrar regulados dentro de la parte dogmática de la Constitución política, pero tus deberes o tus omisiones en cuanto al ejercicio de tu profesión como servidor público ahora ya se encuentran regulados dentro del otro apartado, que es propiamente la parte orgánica. Bueno, y esto nada más hablando de un instrumento que es la Constitución política, ¿no? Por eso el derecho que me dice, conjunto de normas jurídicas, hablando de la Constitución y de las leyes secundarias, que regula, ojo, estoy únicamente en la definición del derecho, que regula, ¿qué nos va a regular? ¿A nosotros como persona? No. A veces tenemos ese error que nos dice, bueno, es que el derecho me rige a mí como individuo. No, no, no. El derecho regula tu conducta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que Cándido hace o qué es lo que Cándido deja de hacer? ¿Qué es lo que María Catalina hace o qué es lo que María Catalina deja de hacer? ¿Por qué? Porque ese hacer o ese dejar de hacer, si produce efectos o consecuencias jurídicas, entonces sí es objeto de regulación. Por eso el derecho, ¿qué es lo que me va a regir? Lo que yo hago y que genera una consecuencia, ¿no? Porque a veces decimos, no, pues es que la norma, solamente si privo de la vida a alguien, pues me van a sancionar, ¿no? Pero también existe aquellas cuestiones que por hacer o por dejar de hacer, la norma te sanciona. Ejemplo, Cándido es docente en la escuela X, ¿no? Pero Cándido en teoría cumple con lo que mandata la ley, ¿no? Es decir, le entregan cuál va a ser el grupo al cual va a impartir clases, cuáles van a ser las materias que él va a asignar, le piden que entregue de manera pormenorizada y circunstanciada su programación, su plan de estudios, qué actividades va a desarrollar, hacia qué población va a ir dirigido, cuándo tiene que rendir las evaluaciones, entrega de actas, etcétera, ¿no? Te indican de manera detallada cuáles son tus obligaciones, ¿no? Y en teoría, pues Cándido da cumplimiento, ¿no? Entrega en tiempo y forma sus planeaciones, llega temprano a sus clases, entra de 9 a 2 de la tarde, cumple con sus horarios, diserta los temas. En teoría, pues Cándido está cumpliendo, ¿verdad? Pero, ¿qué te dice la norma? El hecho de transmitir un conocimiento no únicamente es estar detrás de un grupo, ¿no? O frente a grupo, detrás de una computadora, como en este caso, el caso de tu servidora, ¿no? Sino es cerciorarte de que el proceso de transmisión de información esté quedando claro. Y si no, por eso existen las lluvias de ideas, por eso existe la evaluación continua, porque quizás yo no me estoy dando cuenta que en mi grupo existen, no sé, se me ocurre 3, 4 o X cantidad de personas que tienen alguna dificultad, ¿no? Dentro del rubro que ahora se denomina inclusión educativa, antes denominada necesidad educativa especial. Entonces, tú como docente frente a grupo, no únicamente estás obligado a transmitir una información,
sino también estás obligado a medir la transmisión de la información y el entendimiento de la información, pero también cerciorarte si esta información está llegando a toda tu población de manera igualitaria y si no, qué es lo que está limitando o está sirviendo, fungiendo como una barrera en el proceso de transmisión de información. ¿Por qué? Porque qué tal que una persona tiene déficit de atención, qué tal que otra persona tiene alguna dificultad, no sé, se me ocurre, no escucha o no habla o no ve o alguna cuestión que está mermando el proceso de aprendizaje, ¿no? O una persona es víctima de violencia, ya sea violencia activa o violencia pasiva. Y me puedes decir, bueno, pero pues yo no soy psicólogo, ¿no? O yo estoy cumpliendo. Pues sí y no, estás cumpliendo en parte, pero la ley que te dice que también es tu obligación detectar cuando existan educandos que presenten algún tipo de discapacidad o algún tipo de problema en el aprendizaje y en ese sentido tienes la obligatoriedad de reajustar tu plan de estudio. ¿Por qué? Porque los temas los tienes que disertar a todos, pero si una persona tiene el déficit de atención o tiene una discapacidad visual y tú estás proyectando, pues es lógico que la persona pues simple y sencillamente no va a poder percibir o aprender de la misma forma que el resto de la población, ¿no? Entonces tú tienes que adecuar otro tipo de mecanismo redireccionado para esa persona para que al finalizar la clase o al finalizar determinado periodo, las dos personas, quien lo presente y quien no, obtengan la misma información. Porque, ¿qué nos dice la educación? Que es laica, gratuita, obligatoria, pero que es igualitaria, es decir, va a ir de manera igual para todos. Los temas van a ir para todos, pero donde oscila tu responsabilidad es identificar estas barreras y asumirlas o afrontarlas. Y cuando existan limitantes, porque tú me puedes decir, pero es que yo no tengo una formación en inclusión educativa, ¿no? Ah, perfecto, pero entonces ahí, si tú no lo haces del conocimiento a tu superior, entonces incurres en una responsabilidad, porque por eso existen centros de atención como por ejemplo CAMP o USAER, que trabajan a la par con las personas que están como titulares de grupo para que ellos trabajen específicamente en el problema detectado y tú a la par también o de manera conjunta unifiquen criterios para que la transmisión de la información vaya redireccionada en el mismo sentido, pero supliendo estos problemas que se presentan o acompañándonos para que al finalizar se logre el objetivo deseado. Entonces, ahí sí estás cumpliendo con qué, con tu deber de docente, pero también con tu obligación, porque no nada más, repito, es ir y transmitir una información, sino cerciorarte de que está llegando en igualdad de circunstancias a todos tus educandos. Caso contrario, es tu obligación el hecho de identificar cuáles son las barreras y solicitar a tus superiores y no nada más de manera verbal, porque cuando exista un inicio de una investigación, porque recordemos que se hace por acción o por omisión, ¿no? Aquí estás omitiendo el hecho de identificar si está de manera adecuada el proceso de información. Entonces, si yo como papá se me ocurre de una niña o un niño que tenga algún problema y no está obteniendo la información correcta, yo puedo ir en contra del docente que lo está realizando. Y el docente me dirá, pues es que yo sí estoy transmitiendo información, pero su hijo o su hija, ¿no? Es que el que tiene esta limitante, ok, pero tu docente, ¿qué estás haciendo para que realmente se pueda suplir ese vacío? Entonces, si tu superior jerárquico ha hecho caso omiso, tú tienes cómo justificarlo, ¿no? Pero obviamente no nada más con el documento que giraste, no, sino también nosotros podemos dar ese plus, ¿no? El hecho de decir, bueno, no me han dado una respuesta, pero yo puedo también desde mi trinchera poder abonar en este sentido, ¿no? O sea, dar el extra para que se logre el objetivo deseado. Por eso te decía, es este conjunto de normas jurídicas que regula tu conducta como individuo. No voy a regular a Cándido, voy a regular lo que Cándido hace o lo que Cándido deja de hacer, porque la norma jurídica en un momento te va a proteger o por el contrario te va a sancionar, dependiendo en qué hipótesis Cándido se encuentre, ¿verdad? ¿Qué más me dice la definición del derecho? Repito, conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo para que viva plenamente en sociedad. ¿Cuál es el fin del derecho? La vida pacífica, ¿no? Porque cuando existe una desestabilidad social, por ello entra el derecho. ¿Y por qué va a entrar el derecho? Para regular aquello que está causando un detrimento social. Porque han existido diferentes
N cantidad de reformas en materia educativa, porque en un momento dado todas estas fueron necesarias porque no se estaba llegando a una educación de calidad o porque no estaban creadas las instituciones educativas en igualdad de circunstancias en las zonas rurales y en las zonas urbanas, o porque no se estaba otorgando la misma educación, se me ocurre, en un estado del norte a un estado del sur, sureste de la República, o porque no estaban en igual de condiciones pagados a los docentes, o porque simple y sencillamente se creaban instituciones en las zonas rurales pero no se contaban con docentes que hablaran esa lengua. Entonces, obviamente, si estamos trabajando con personas que hablan únicamente tzotzil, celtal, chol, la lengua materna que sea, y yo hablo español, pues cómo va a existir esta transmisión de información. Entonces, por todas estas circunstancias que las vamos a ir particularizando a lo largo de nuestras sesiones, es conforme surge pues la necesidad de regular específicamente hablando en materia educativa, ¿no? Porque así ha existido la necesidad de regular en materia de violencia contra las mujeres, del trabajo, etcétera, ¿no? Porque, repito, existe esta desestabilidad social. Y para culminar, ¿qué me dice la definición del derecho? ¿No? Además del conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo para que viva plenamente en sociedad, nos dice cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no te adecuas a lo que establece la norma, pues entonces ¿a qué te vas a hacer acreedor? A una sanción. ¿Cuál va a ser esta sanción? Proporcional a la falta cometida, que puede ser desde una sanción administrativa, ¿no? Es decir, una llamada de atención o que se te levante un reporte y que se agrega a tu expediente o hasta un cese o una integración de una carpeta de investigación si el caso amerita un delito, ¿no? Entonces, todo ello es dependiendo la naturaleza del hecho y la responsabilidad en que tú o varias personas hayamos incurrido, ¿no? Eso nos dice propiamente cuando hablamos de qué, del derecho. Pero también cuando nosotros hablamos del derecho nos dice, y hace rato te comentaba, es este conjunto de normas jurídicas, pero podemos decir, bueno, es que yo no sé qué es una norma, ¿no? O podemos decir, bueno, la norma es lo que se encuentra literalmente dentro de la ley. Ah, bueno, en parte sí, pero vamos a emitir una definición amplia. Cuando hablamos de una norma jurídica, ¿qué es una norma jurídica? Bueno, pues es una regla. ¿Por qué hablamos de una regla? Porque es algo, ¿no? Al igual, ahorita estoy hablando de una norma jurídica, pero si hablo de una regla o de una norma, en cualquier lugar existen normas y en cualquier lugar existen reglas, ¿no? En casa tenemos reglas que se deben cumplir y quien no cumpla, pues tiene una sanción, ¿no? En el salón de clases hay una regla, ¿no? Ingresar a tal hora, la hora de receso es a tal hora, se debe de cumplir con esto, debemos de ser respetuosos y demás, ¿no? Son reglamentos que debemos sí o sí cumplir, pues lo mismo pasa cuando hablamos del derecho, ¿no? Por ello se dice que la norma jurídica es esta regla, pero que va a ser dirigida a la ordenación del comportamiento humano, que es prescrita por quién, por una autoridad. ¿Por qué por una autoridad? Porque es la persona que está facultada o que tiene esta investidura para poder crearla. Por ello existen, como hace rato te comentaba, la división de poderes. Existe el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. A quien le corresponde crear la norma a los legisladores. Por ello existen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y por ello también existe nuestra representatividad en el Estado, que es el Congreso del Estado, y por ello también existe nuestra representatividad, pero ahora a nivel nacional, y por ello existe el Congreso de la Unión, porque van a haber leyes que nos van a regir igualmente a todos dentro del territorio mexicano, independientemente si estás en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en cualquier lugar, pero van a ser otras que van a ir directamente especificadas para aquellas personas que se encuentren dentro de determinado territorio. Por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿A quién rige? A todos los mexicanos o personas que nos encontremos dentro del territorio mexicano. Pero si yo te digo Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, ¿no? Porque también tenemos nuestra Constitución Política del Estado, así como lo tienen todos los demás, las demás entidades federativas. Pues entonces únicamente va a regir a aquellas personas que se encuentren dentro de los límites territoriales del estado de Chiapas, ¿no? ¿Por qué? Por la característica de autonomía, ¿no? No nos regimos por demás leyes, ¿no? O sea,
Aquí, ¿qué nos está diciendo? Por eso se dice que esta norma es una regla dirigida a la ordenación del comportamiento humano prescrita por la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Nuestros legisladores, ya sean diputados o senadores, y cuyo incumplimiento puede generar una sanción, ¿no? Como hace rato te decíamos, proporcional a la falta cometida. La norma jurídica generalmente, ¿qué hace? Confiere derechos, es decir, te protejo. ¿Por qué te protejo? Porque, por ejemplo, ahorita, ¿no? Cándido pagó para que tuviera clases y la impartición de la materia de legislación educativa, ¿no? Entonces, Cándido está ejerciendo su derecho humano a la educación. ¿Por qué? Porque está contando con una programación de estudios, tiene la asignación de una docente, le fue otorgada en tiempo y forma nuestras ligas de acceso para nuestras sesiones virtuales, las estamos teniendo de manera puntual, la remisión de tareas, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, Cándido ve materializado su derecho humano a la educación. Le está confiriendo qué cosa, derechos. Pero Cándido también, la norma te impone obligaciones. ¿Cuál es tu obligación? Ah, pues entonces, como obligación que tiene Cándido, para poder cursar una materia, pues tiene que estar inscrito en determinado cuatrimestre, tiene que haber pagado una colegiatura, tiene que cumplir en tiempo y forma para poder acreditar la materia con lo que la docente le pide. En este caso, al inicio de cada materia, pues nosotros les enviamos nuestra planeación a través de una liga de acceso en el apartado de plataforma, donde ahí se especifica que se les requiere dos tareas, cuál es la tarea número 1, cuál es la tarea número 2. La tarea número 1 está señalada desde el sábado de la semana pasada, la tarea número 2 la verán impactada en plataforma el día de mañana. Ambas tareas tienen como fecha límite el sábado 28 27 o 28 de junio, si mal no recuerdo. Entonces, ¿por qué? Porque aquí te está diciendo, tu obligación es cumplir en tiempo y forma con las actividades que se te requieran. ¿Cuál es tu otra obligación? Participar en el apartado de foro, ¿no? ¿Cuál es tu otra obligación? Ah, pues no es obligación porque no le asigne un valor numérico a las sesiones virtuales, pero si tu objetivo es obtener información, acrecentar, en este caso, el conocimiento que se tiene, pues obviamente se va a ver reflejado en parte a través de las sesiones virtuales, ¿no? Entonces, esas son algunas de nuestras obligaciones como estudiantes. Entonces, ahí se ve reflejada la norma. Estamos hablando de la educación, se ve conferida en protección de derechos, con consagrarte tu derecho humano a la educación en la institución que tú desees, cursando el doctorado que tú deseas, y el doctorado tiene esta materia, ¿no? O esta currícula. Perfecto, tu obligación luego entonces son las que ahorita pues ya señalamos. Entonces, vemos pues que encuadra con lo que nos dice la definición propiamente de la norma, que vamos a entender, repito, como esta regla dirigida al comportamiento humano prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento conlleva una sanción, que generalmente te impone derechos, pero a la par te impone obligaciones. También cuando hablamos de la norma jurídica es importante pues que nosotros veamos que la norma jurídica tiene requisitos de creación de la norma jurídica. ¿Cuáles son los requisitos de creación de la norma jurídica? Sencillo, son 5 requisitos de creación de la norma jurídica. ¿Cuáles son estos? Primero, la norma jurídica es heterónoma. ¿Por qué se dice que es heterónoma? Porque las normas jurídicas son creadas por personas distintas al destinatario de la norma y que es impuesta en contra de la voluntad del sujeto. Es decir, la norma jurídica lo crean nuestros legisladores, pero en ningún momento nos preguntan, tú, María Catalina, ¿estás de acuerdo? Tú, Cándido, ¿estás de acuerdo? No nos preguntan. La norma jurídica, los legisladores la crean, la publican, ¿no? En el Diario Oficial de la Federación y luego entonces empieza a surtir sus efectos o consecuencias jurídicas. ¿Qué significa? Que todos aquellos individuos que se encuentren dentro del territorio mexicano, hablando de leyes nacionales, ¿no? Que encuadre dentro de lo que dice la norma, o te protejo o te sanciono. ¿Cómo vamos a ver el derecho humano protegido? Por ejemplo, se me ocurre, ya dije el de educación. Bueno, hablamos de la compraventa. Ok, yo quiero comprar la computadora a través de la cual estoy transmitiendo la clase del día de hoy. Perfecto. ¿Qué me dice la norma jurídica? Te lo confiero, es decir, te protejo lo que tú quieres hacer. Pero también, ¿qué me dice? Te impongo una obligación. Entonces me dice, si tú la quieres comprar, tienes que pagar por el precio que cuesta esa computadora. ¿Por qué esto lo llevo a cuando hablamos de la heteronomía?
Porque la heteronomía nos dice que para que exista un contrato de compra-venta o una compra-venta, cualquiera que sea, debe existir una persona que funja como comprador y otra persona que funja como vendedor. Uno quiera comprar y el otro quiera vender, porque cuando no existe un acuerdo entre partes, entonces se habla de un vicio del consentimiento, es decir, se invalida el acto. Puede ser porque haya error, violencia, dolo, mala fe o lesión, invalida el acto jurídico. Entonces, por ello nos dice que es la norma jurídica es heterónoma. No nos preguntan si queremos. Si nuestra conducta encuadra, entonces simplemente la norma se nos va a imponer, ¿no? Por ejemplo, nadie nos dijo que nosotros, si queríamos, ¿no? Podíamos acceder al derecho humano al trabajo. Ah, perfecto. Pero ¿qué pasa? Si tú quieres tener dinero, pues una de dos. O puede ser por herencia, por donación o por lo que quieras, pero si tú quieres comprar algo o si tú quieres acceder o acrecentar tu patrimonio, pues luego entonces viene esta figura jurídica que es el derecho humano al trabajo. Entonces la norma, ¿qué hace? Protege el derecho del trabajo, ¿no? Ahí ya estamos hablando de la jornada laboral, de que existan las prestaciones de ley, el pago por concepto de honorario y demás, ¿no? Entonces, por ello ahí estamos hablando de qué? De la primera característica que es la heteronomía. Ahora bien, después nos dice que la segunda característica o requisito de creación de la norma jurídica es la bilateralidad. ¿En qué consiste la bilateralidad? Bueno, nos dice que la norma jurídica, al mismo tiempo que te confiere derechos, a ese mismo tiempo también te impone obligaciones. Es decir, tú debes de hacer esto, pero te tienes que limitar a hacer esto, ¿no? Es decir, como nos dice León Petraszewski, la norma jurídica es imperativo atributiva, te confiero derechos y te impongo obligaciones. Por ejemplo, en mi caso, mi derecho humano al trabajo. ¿Cuál es mi derecho humano? Ejercerlo. ¿Qué estoy realizando? Ah, pues yo estoy cumpliendo con mi planeación, estoy disertando la clase, luego entonces se ve materializado mi derecho humano. ¿Cómo se va a ver reflejada la obligación que tiene la institución que me está contratando? Bueno, pues al finalizar la materia, pues remunerarme, ¿no? Realizar el pago correspondiente a la materia impartida. Entonces, aquí se está viendo cubierta, ¿qué cosa? La cuestión de bilateralidad. Me confiere derechos, ¿mi derecho cuál es? Mi derecho es a que yo pueda exigir entregar las tareas en tiempo y forma, a que los estudiantes, para que puedan acreditar mi materia, deben de cumplir con los lineamientos que yo estoy requiriendo, que las tareas para que yo les pueda asignar un valor numérico deben ser entregadas con calidad y con calidez, ¿no? Obviamente de acuerdo al nivel educativo de la persona que lo está cursando, en este caso a un nivel de doctorado, ¿no? Entonces, ¿aquí qué me está diciendo la norma? Me está confiriendo un derecho, mi libertad de cátedra para poder impartir o disertar estos temas, pero a su vez me impone obligaciones, el cumplir en tiempo y forma, el subir mis calificaciones, el estar respondiendo en caso de que existan algunas dudas, ya sea en la sesión virtual o a través, por ello tenemos nuestro grupo de WhatsApp para que también me lo hagan en el grupo o si lo desean hacer de manera personalísima en un chat privado, también, ¿no? Entonces, ahí yo estoy cumpliendo como docente o como trabajadora con derechos, pero también como obligaciones. Y estamos viendo materializada pues la segunda característica de la norma jurídica. Ahora bien, cuando hablamos de la tercera característica de la norma, me dice que se aboca a la cuestión de exterioridad. ¿Qué significa la exterioridad? Que la norma jurídica adecua únicamente o toma en cuenta únicamente la conducta externa, es decir, aquello que yo como Catalina hago o dejo de hacer, pero que genera un efecto o una consecuencia jurídica, sin importar la intención que tuvo el sujeto obligado. Es decir, si yo hago o dejo de hacer algo, entonces eso que estoy haciendo, dejando de hacer, la norma me lo puede permitir o en su defecto la norma me lo puede prohibir. Por ejemplo, ustedes, ¿no? En el grupo del doctorado en educación son tres. Yo tengo tres alumnos. La liga, yo se las compartí en el grupo y todos la tuvieron en el mismo momento y todos tienen la misma información, ¿no? Entonces, yo que tomo en cuenta la adecuación externa. ¿Qué es la adecuación externa? Cándido es el único que está dando cumplimiento, en este caso, a este proceso de transmisión. Pero también los otros alumnos, como tienen el derecho humano a la educación, también tienen el derecho de que esta clase sea grabada, porque por determinadas circunstancias no pudieron estar presentes el día de hoy, pero por ello tampoco se les va a limitar el acceso a la información. Entonces,
Esta cápsula, al culminar nuestra sesión, se cargará y en el momento que me remitan la liga, yo se la subí a plataforma para que ustedes puedan validar el contenido, ¿no? Entonces, estamos adecuando la conducta externa. Lo que Cándido está haciendo al momento de tomar la clase, lo que María Catalina está haciendo de manera externa al transmitir un conocimiento, y eso va a ser lo que se mida después al momento de emitir, ¿qué cosa? En este caso, la validación de la materia de legislación educativa. Como siguiente característica que me dice es coercible. ¿Por qué la norma jurídica es coercible? Porque el Estado tiene la facultad incluso de obligarnos a cumplir con lo que dice la norma utilizando la fuerza pública, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el delito de violación. Cuando se acredita que X persona cometió el delito, pues no le voy a decir, disculpe, Juanito, ¿quiere usted ingresar a prisión, por favor? ¿No? Entonces, no se realiza de esa forma. Si Juan no acude, entonces yo, Estado, tengo la obligación de hacerlo llevar por la fuerza pública. ¿Por qué? Porque es la sanción proporcional a la falta que Juan cometió, ¿no? Entonces, por ello se dice que es coercible. También nos dice como siguiente característica, que es la última, que la norma jurídica es general o universal. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma jurídica va dirigido para todas las personas sin excepción alguna. Es decir, la norma lo establece, no importa si eres hombre, si eres mujer, se va a regular tu conducta o tu comportamiento en igualdad de circunstancias. Hasta ahí, doctor Cándido, ¿vamos bien? ¿Está siendo entendible? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna participación? Lo escucho, por favor. Sí, doctora, la información está muy clara, precisa y los ejemplos muy ilustrativos y me apoyan para comprender toda esta información respecto al punto inicial que es lo que compete al derecho. También me gustaría, no sé si ligeramente me podría bosquejar tantito este ejercicio. Ahorita estoy revisando que el derecho ciertamente implica, no sé, derechos y obligaciones, pero también me parece que el derecho tiene sus dimensiones, y creo que usted también ya lo señalaba, tiene sus dimensiones desde dónde verlo. Hay una parte de información que encontré ahí de que el derecho abarca ramas, por ejemplo, el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo. No sé si estoy en este ejercicio de revisión, no sé si nos podría comentar algo respecto a estas distintas dimensiones que abarca también el derecho. Claro que sí, doctor Cándido. En efecto, cuando hablamos del derecho, el derecho se divide en tres, que es el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Cuando hablamos de un derecho público, es aquel que se gesta entre el Estado y nosotros como particulares, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros queremos acudir a una instancia para solicitar alguna actuación o, en su defecto, cuando existe esta reciprocidad entre el Estado y los particulares. Cuando hablamos del derecho privado, es cuando existe únicamente entre particulares. Por ejemplo, el doctor Cándido contrajo matrimonio con Juanita. Ah, perfecto. Entonces, ambos ofertaron su consentimiento para llevar a cabo este núcleo o este vínculo matrimonial. Entonces, ¿entre quiénes existe esta relación? Entre Cándido y entre Juanita, ¿verdad? Entonces, ahí entra el derecho privado, porque es entre personas. Y cuando hablamos del derecho social, es cuando es entre